¿Cómo le va, doctor López? Tome asiento, por favor, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por participar de este proceso de selección para juez de primera instancia en los contenciosos administrativos, de primera nominación. En primer lugar, le voy a hacer un pedido que nos cuente su motivación para concursar para este cargo. Y luego de eso, brevemente, que me responda eso, que me hable del control judicial de la administración, el rol del juez contencioso administrativo controlando la administración. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, me recibí en el 2015, trabajé en la parte privada, después fui asesor del Estado municipal y hace un año y quizás 3 meses, ingresé por concurso en el cargo de secretario del contencioso administrativo. La verdad que fue una gran motivación por la gente que tengo al lado del cual fui aprendiendo día a día, y eso me llevó a poder encontrar esta también motivación, el ánimo de presentarme para el cargo de juez en lo contencioso administrativo. Bien. Con respecto a la pregunta de cuál es el rol del juez en el control judicial de la administración pública, que es el término que utiliza el doctor Héctor Mayral en vez del término contencioso administrativo por una cuestión histórica, terminológica y también constitucional, me permito citar acá, en este caso, que el papel del juez en lo contencioso administrativo no solamente se reduce al control desde el punto de vista del dogma revisor del acto administrativo o de la actuación de la administración, sino específicamente viene a controlar lo que es la juridicidad de la actuación administrativa. Esto lo tenemos expresamente previsto en un fallo que es Lupión del año 2020, en donde la Corte señala que la misión que tiene el juez no es solamente controlar la legalidad desde lo formal, sino esta legalidad que comprende también la razonabilidad de la actuación de la administración, si no se convertiría en un mero órgano dependiente de otro poder, y que la división de poderes no es el sentido y la esencia. Asimismo, si bien dentro del Código Contencioso, en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, la Ley 793 de 1908, que copia o que tiene su antecedente en el Código de la Provincia de Buenos Aires, el Código Varela de 1905, establece un artículo muy particular que son las medidas para mejor proveer del artículo 53. La Corte ha señalado en la causa Tapia cómo tiene que ser entendido esta cuestión a los fines de que no se vulnere el derecho de defensa ni tampoco se vulnere el principio de congruencia, señalando en este caso particular que la prueba tiene que ser ofrecida por las partes y luego de ahí el juez en lo contencioso administrativo, velando por el interés público comprometido como por la verdad jurídica real, podrá establecer esta medida para mejor proveer a los fines de esclarecer los hechos. Esto en el marco de lo que podemos llamar el proceso contencioso administrativo dentro de las pretensiones ordinarias o las pretensiones de anulación, pero que el juez contencioso administrativo no solamente se encuentra limitado a ese tipo de procesos. Hay unos procesos que se lo ha llamado procesos estructurales o procesos de interés público, que es lo que podemos ver en la causa Briones, en donde señala, porque en este caso era si mal no recuerdo, un tipo de amparo colectivo, en donde la Corte establece que en este tipo de procesos, que ya no es contencioso administrativo, ya no es la Ley 793, el juez tiene amplios poderes de dirección a los fines de poder llegar a una solución con las partes. Por ejemplo, en este caso era mediante las audiencias. Entonces, el rol en sí del juez, y más que nada independientemente del contencioso administrativo, va a ir cambiando o en algunos casos tomando distintos roles de acuerdo al proceso en sí en el cual él va a intervenir. Ok, gracias, doctor. Seguimos con el representante de los magistrados, doctora Valdés Ortiz. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctor, usted ya siendo juez recibe un planteo de reparación de daños morales y patrimoniales por parte de una persona que fue condenada por error
y que a través de una acción de revisión que propone el Código Procesal Penal de Salta actualmente, considera que tiene derecho a hacer esta reclamación indemnizatoria. Usted, contra el Estado, usted apenas recibe esa acción de reparación, a su criterio, ¿qué sería lo primero que revisaría o lo primero que le llamaría la atención ante este pedido? Bien, la Corte en materia de error judicial, en este caso sería que el concepto que está establecido en el artículo 5, tanto la doctrina, en este caso Tawil y Barraza, ha distinguido si se trata de un error in iudicando o un error in procedendo. Pero específicamente porque esto tiene una construcción quizá desde este punto de vista en materia penal y la Corte Suprema en la causa Egues y la Corte de Salta en la causa Rojo ha establecido también que puede haber la responsabilidad por error judicial no solamente desde el punto de vista del fuero penal, ha señalado que un requisito fundamental es que haya una sentencia que declare la invalidez y la arbitrariedad de la decisión que se ha tomado, que se hayan agotado las vías ordinarias específicamente para poder que no quede esa cuestión o ese daño que pueda ser solucionado de otra manera. Y también la doctrina ha establecido la aplicación de la ley 5018 del reclamo administrativo previo. En el caso puntualmente del Código Procesal Penal de Salta, ¿usted recuerda si existe algún tipo de, en materia de este reclamo de reparación, algún tipo de previsión con relación a la competencia? Sí, ahí es como que hay hace referencia, si mal no recuerdo, cuando se plantea la acción de revisión, hay una acción autónoma de revisión, como usted bien lo señalaba, doctora, y creo que habla en materias de prisiones preventivas, como que si son dejadas sin efecto, los daños tienen que ser reclamados ante el juez civil y comercial, si mal no recuerdo, y generaba una cuestión ahí como de competencia. Sin embargo, la Corte, en varios fallos, ha declarado que va a ser competencia del juzgado contencioso administrativo. Bueno, depende. Efectivamente, el Código Procesal determina la competencia civil y comercial. La competencia civil. Sí. Supongamos que si existiese el antecedente de la Corte que usted menciona, existiendo una norma del Código Procesal Penal que establece la competencia del juez civil, usted como juez, eventual juez contencioso administrativo, ¿qué haría entonces? Bueno, plantearía una cuestión de competencia si viniera para mi juzgado y lo pondría al traslado del juez civil. Si el juez civil también rechaza la competencia, iría a la Corte. ¿Y cuál sería su fundamento normativo si tiene una norma que establece la competencia civil? Mi fundamento normativo es porque efectivamente si es de competencia del juzgado civil no sería del juzgado contencioso. Usted se declararía incompetente. Claro, sí. Perfecto. Bien, ahora le hago la segunda parte de la consulta. El proyecto de Código Procesal Penal que tiene media sanción en la Cámara de Diputados ha eliminado esta previsión y no establece ninguna referencia respecto a la competencia en caso de reparación en el mismo supuesto. En conclusión, de aprobarse el proyecto de este código la semana que viene, no tendríamos norma que establezca la competencia. Si usted es juez y recibe el mismo planteo, ¿qué criterio tendría en orden a la competencia? Bien. Bueno, la materia contenciosa administrativa, que es quizás el principal problema que tiene el juez cuando traen al conocimiento las causas, he podido establecer 4 pautas a los fines de determinar si uno es competente en lo contencioso administrativo. La primera, que quizás es algo de un principio general tanto en la doctrina de la Corte Suprema como en la doctrina de la Corte de Salta, es uno está atento a los hechos que han sido relatados en la demanda y si estos hechos son acordes también al derecho que ha sido invocado. Pero ahí vienen las 3 pautas quizás fundamentales para determinar la competencia en lo contencioso administrativo. La segunda pauta dentro de este orden es el Estado actuando como poder público en uso de sus prerrogativas. En segundo lugar, una relación jurídica sustancial que vincule a las partes. Y en tercer lugar,
la aplicación preponderantemente de normas de derecho público. Y en este caso la Corte tiene dicho que el derecho administrativo es el derecho común de la administración. ¿Cómo hago para bajar todos esos cuatro pautas en este marco del error judicial propiamente dicho del indicando, si mal no recuerdo, perdón la pronunciación, y es porque tendría que aplicar las normas de la responsabilidad o la teoría de la responsabilidad del Estado, y ahí es competente el juez contencioso administrativo. Muchas gracias, doctor. De nada, doctor. Doctora Majul. Bueno, solo voy a hacer una pregunta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Sobre las costas en el proceso. ¿Considera que la normativa vigente obliga a imponer siempre las costas por su orden, aun cuando el Estado hubiera sido vencido en el proceso? No, la normativa vigente 793, si mal no recuerdo, del artículo 15, establece un principio general, pero que tiene excepciones. El principio general, que si bien puede ser las costas por el orden, establece una excepción que va a estar en la temeridad. La Corte, recientemente en la causa FEAS, ha establecido una distinción entre lo que van a ser la malicia y la temeridad, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo ha categorizado esa temeridad, que es el litigar sin razón y sabiendo que litigo sin razón. En ese marco se han establecido, o en base a esos parámetros, el poder establecer las costas a la vencida, conforme lo señala el Código Procesal Civil y Comercial. Esto obviamente se va a tratar siempre que estemos dentro del marco de aplicación de la Ley 793, porque es muy distinto desde el punto de vista del amparo. En el amparo no se van a aplicar el artículo 15 del Código Procesal, Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, y hubo, por lo menos en casos donde vi que se trataba de un acto administrativo que le denegaba una prestación de carácter asistencial a la parte, y donde se habían litigado, a pesar de que había cierto fundamento y cierta jurisprudencia ya de la Corte sobre la materia de actos presuntamente ya inconstitucionales, que es una palabra que está utilizando la Corte, específicamente el doctor Maqueda, en donde se terminó aplicando las costas a la vencida como en materia excepcional, tomando este concepto de la temeridad. Es más, habla siempre como una cuestión de mala fe, de una cuestión, como dice, litigar sin razón y sabiendo que litigó sin razón, que no hay que confundirlo con el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Gracias, doctor. Doctor Lomani. Doctor, ¿cómo está? Doctor. ¿Considera usted constitucional la exigencia del agotamiento de la instancia administrativa previo a la instancia judicial? Bien, en este caso sí considero que es constitucional, pero obviamente esto tiene una matiz particular en virtud del principio de tutela judicial efectiva. El principio de tutela judicial efectiva tiene enraizado un principio o subprincipio que va a ser el indubio pro actione. Ya sea desde el punto de vista de esta prerrogativa procesal, de lo que sería la vía recursiva o la vía reclamativa, el fundamento de esta prerrogativa procesal es que no puede haber un conflicto si la administración no emite su última palabra, entendido esto como el órgano que tiene competencia para ello. Ahora bien, con la apertura de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica efectivamente, hubo un activismo judicial de parte de la Corte de Justicia de Salta, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde, siguiendo a García de Enterría, ha establecido lo que no hay que hacer es una verdadera carrera de obstáculos. ¿En qué casos? En algunos supuestos se ha establecido si es que hubo una mediación y ha fracasado, no va a ir por la 50-18, en el caso que fuera una responsabilidad del Estado por daños, en el supuesto también de que hubo cartas documento, en el supuesto de que hubieran trámites administrativos iniciados con la administración a los fines de hacerle saber que solicita una reparación por un daño que ha sido causado. ¿Y en caso de silencio de la administración? Bueno, en el caso del silencio de la administración es donde se permite, en este caso,
ya ir directamente a la etapa contenciosa administrativa, porque la 5018 establece un plazo de un pedido de 90 días, vence ese periodo de 90 días, 45 días y se lo tiene como rechazado y puede ir a la instancia contenciosa administrativa. El último supuesto que ha sido recientemente en Jiménez, en donde se pudo saber, se declara la admisibilidad de la demanda, el Estado apela y en donde su principal agravio es la falta de agotamiento de la vía administrativa, del reclamo administrativo previo, pero subsidiariamente señala que prescribió la acción para poder reclamar ese daño. En donde la Corte dice, bueno, yo ya pude saber que la posición del Estado, por lo tanto, hacer lugar a la apelación para que vuelva el administrado a hacer el reclamo administrativo previo, sabiendo, se constituía en eso que García de Enterría señalaba, una carrera de obstáculos. El indubio pro actione busca atemperar o impedir un excesivo rigor formal, pero no así derogar pretorianamente una normativa que sigue vigente. Doctora María Elena. Sí, doctor. Doctora, buenas tardes. La Corte de Justicia ha dicho que el reclamo administrativo previo ha sido tácitamente derogado por la disposición transitoria, la cláusula cuarta de la Constitución de la provincia. ¿Usted qué opina? He leído ese fundamento que es de uno de los jueces de la Corte de Justicia, efectivamente, porque además establece que se puede dispensar de ese reclamo administrativo previo, entendiéndolo con esos fundamentos. Yo considero que comparto la postura de que para que se pueda dejar de lado el reclamo administrativo previo, salvo estas situaciones particulares, debería haber una normativa que en este caso la deje sin efecto, porque si no estaría, como bien lo cité anteriormente, derogando pretorianamente la normativa vigente. La 5018. La 5018. Gracias. No, por favor, usted. Doctor Medina. ¿Cómo andás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo, una pregunta de opinión nada más, doctor. Quisiera que nos digas cuál es tu opinión respecto de la aplicación de la doctrina a los propios actos en cuanto a afectaciones patrimoniales de particulares. Bien. Bueno, es muy particular el tema de la doctrina de los actos propios. Hay una causa muy particular porque hay que diferenciarlo de lo que son los precedentes administrativos en sí, los actos propios y la buena fe. Son cuestiones muy particulares. ¿Qué conclusión sale? Que no porque lo haya establecido anteriormente el Estado y quizás haya estado en contra de la juridicidad, significa que sea vinculado para seguir estando en contra de la juridicidad. Si le correspondía solamente a una persona un determinado beneficio y no a la otra, y el Estado se lo da, y después vienen otros iguales y se queda en la disyuntiva, es decir, sigo manteniendo una antijuridicidad o termino corrigiendo. Entonces, en ese punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, si mal no recuerdo, en una materia también de un acto administrativo que había sido no reconocido a un particular, que no resulta vinculante o una aplicación tan estricta como es, desde el punto de vista del derecho privado, la teoría de los actos propios. Creo que lo que prevalece siempre va a ser esa protección o esa prevalencia de lo que va a ser la juridicidad y cómo juega esto desde el punto de vista también de la estabilidad de los actos administrativos, hasta qué punto tenemos estabilidad versus propiedad, estabilidad versus actos irregulares, estabilidad versus actos irregulares con vicio evidente en el marco de esa juridicidad. Gracias, doctor. No, por favor. Diputado Otero. No, yo. Doctor, una última pregunta breve. ¿Nos puede contar en pocas palabras su plan de trabajo? Sí, en mi plan de trabajo yo lo sectoricé en tres etapas. En primer lugar, ya hablaba yo de lo que es, o puse en el plan de trabajo, un tema de oficina judicial. Uno se preguntará, la palabra es tan, la terminología es tan rica que por qué juzgado y no oficina. Esto viene de esa concepción de poder diferenciar las que van a ser las tareas administrativas y de lo que van a ser las tareas propiamente jurisdiccionales que va a tener a cargo el juez. Si bien esto depende de un plan piloto que pueda o no implementarse a posteriori, lo que traté de diferenciar en este plan de trabajo son identificar cuál es el servicio que se tiene que brindar, servicio de justicia, que no solamente se agota con el dictado de la sentencia, sino que tiene todo un proceso anterior.
Identificar cuál va a ser el destinatario. No solamente es el sujeto que viene a pedir o reclamar una pretensión, sino también va a ser toda la comunidad. Y en tercer lugar, esta organización o esta metodología. Lo que se busca es poder organizar la cantidad de recursos humanos existentes. En este caso tenemos 4 funcionarios, tenemos 2 abogados auxiliares y dos secretarios. Existen de 20 a 30 sentencias para dictar. En este 2025 han ingresado hasta la fecha en aproximadamente de 80 causas, donde la principal son la de expropiación, por una cuestión en sí, a diferencia del año pasado, que han ingresado 60, ya pasamos el cupo, y que se trataban de pretensiones ordinarias. Y lo que se busca entonces es dejar de lado lo que sería... ¿Ese ingreso es por fuera o por juzgado? Es por juzgado. Bien. Por juzgado. Lo que se busca es dejar la improvisación de lado, o lo menos posible, con un aditamento más, que es el tema de ver desde qué punto se puede implementar. Obviamente eso es quizás muy marco el tema, pero no por eso hay que dejarlo de lado, todo lo que es la inteligencia artificial. Hasta qué punto eso puede funcionar o no, o por lo menos de determinados eslabones, siempre y cuando poder hacer algunas cuestiones más particulares. Hoy en día hay una tarea en sí que quizás puede agarrar o puede establecer el juzgado con 20 a 30 sentencias, establecer relaciones de causa, puntos principales, y de ahí pasar a lo que es el razonamiento lógico-jurídico, hechos, derechos, subsunción, conclusión. Quizás es una forma de decir, me siento y trabajar. Muchas gracias, doctor. No, por favor, ustedes, permiso. Gracias, doctor. Gracias. Tome asiento, doctora, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, gracias por participar de este concurso. Le voy a hacer 2 preguntas simples. La primera, que nos cuente brevemente, sintéticamente, su motivación para estar concursando para este cargo de juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de primera nominación. Y en segundo lugar, que nos hable del control judicial de la administración. ¿Qué me puede decir de eso? Bien. Bueno, yo me desempeño hace 10 años como secretaria del Juzgado Contencioso Administrativo número 2. La verdad que considero este concurso como una oportunidad para contribuir a mejorar la prestación del servicio de justicia en el Foro Contencioso Administrativo, que tiene sus particulares características. Es un foro en donde, por un lado, vamos a encontrar, se estructura sobre una base fundamental de, por un lado, las prerrogativas de la administración y las garantías de los administrados. Entonces, esta es la característica fundamental que tiene el fuero. Considero que mi rol como jueza puede contribuir a mejorar la prestación del servicio de justicia, a buscar un equilibrio en las soluciones de los casos entre ambos supuestos y ambos extremos. Considero que también tengo la experiencia necesaria, que me dio esta experiencia de casi 10 años como secretaria, para poder colaborar a que los procesos sean mucho más, tengan mayor celeridad, se resuelvan con mayor prontitud, no demoren tanto. Ok, gracias, doctora. Hablemos ahora de control judicial. Bien. Bueno, para empezar me gustaría aclarar que a los fines del control judicial hay que distinguir entre 2 tipos de potestades que tiene la administración. Por un lado las regladas, por otro lado las discrecionales. Las potestades, la potestad discrecional que tiene la administración, en ellas el ordenamiento jurídico le confiere la posibilidad de completar creativamente la norma entre varias alternativas igualmente válidas. Es decir, que es la administración la que tiene posibilidades, todas igualmente válidas, y las puede, puede elegir entre cualquiera de ellas. En cambio, cuando se trata de una actividad reglada, es la norma la que detalla absolutamente todos los detalles y todos los pormenores. Entonces lo único que hace la administración es directamente, frente a un supuesto de hecho, aplicar lo que establece la norma. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque mientras mayor, y por otro lado también me gustaría aclarar que no existen actos puramente discrecionales y actos puramente reglados.
sino que ahora actualmente se habla de elementos preponderantemente reglados y preponderantemente discrecionales. Y hago esta aclaración porque mientras más discrecional sea el acto, mayor motivado debe estar. Y es ahí donde hay que controlar la actividad de la administración. Los elementos, ¿qué quiero decir con esto? Que por más que el acto sea discrecional, igualmente se deben controlar. Y se deben controlar los elementos reglados del acto, que siempre va a ser la competencia, la causa, la finalidad y la forma. En el precedente Schneiderman de la Corte de Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es donde la Corte Suprema expresamente establece que por más que la actividad de la administración sea discrecional, debe el acto estar motivado, y es ahí donde se debe enfocar el control judicial. Cuando se trata de una actividad reglada es mucho más sencillo el control que realiza el juzgador, porque frente a la norma hay directamente, frente al hecho, la norma establece que hay una sola alternativa. El típico caso que se da en las universidades para explicar cuál es un acto reglado es la jubilación. O sea, tengo tantos años de antigüedad, tantos años de servicio, otorgo la jubilación. No es lo mismo que la actividad discrecional. Ok, gracias doctora. Doctora Valdés. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Usted como jueza civil y comercial recibe un planteo, el Código Contencioso Administrativo, gracias, recibe un planteo de un ciudadano de una reparación de daños y perjuicios materiales y patrimoniales y morales en cuanto fue condenado a una pena privativa de libertad por error. Frente a ese, él ha ganado una acción de revisión de la que está contemplada en el Código Penal, y frente a ese planteo, ¿cuál es el primer análisis que a criterio suyo haría? La responsabilidad por actividad judicial, la responsabilidad del Estado por actividad judicial se clasifica en injudicando, improcedendo. Sí. Injudicando es por error judicial, y la Corte Suprema establece que es presupuesto necesario e ineludible para que el Estado responda que la sentencia o la resolución pasada por autoridad de cosa juzgada no sea declarada inválida. Si esa sentencia o esa resolución no es declarada inválida, no se puede responsabilizar al Estado por error judicial. Existen varios precedentes al respecto, Andrada, Lema y varios otros, pero esa es y hay que distinguir siempre si es improcedendo o injudicando, porque cuando es injudicando solamente se refiere a la actividad del juzgador, a la función jurisdiccional. Cuando es improcedendo no solamente se va a referir a la actividad, a la función jurisdiccional que ejerce el juez, también todos los otros funcionarios, incluso los peritos o auxiliares de justicia. Y no es necesario que la sentencia que haya sido pasada por autoridad de cosa juzgada sea dejada sin efecto. ¿El Código Procesal Penal actual establece algo respecto de la competencia, al respecto en ese caso específico de acción de reparación de daños? Puede peticionar No, a ver, espere, doctora. No, si la persona que ha sido víctima, la persona, vamos a dar un ejemplo. El señor Juan Pérez fue condenado por determinado, por homicidio, por determinado plazo. Luego esa sentencia se deja sin efecto. Esa persona tiene que interponer la acción contenciosa administrativa en nuestro fuero. Gracias, doctora, muy amable. Nena. Doctora Majul. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre las costas en el proceso. ¿Considera que la normativa vigente obliga a imponer siempre costas por su orden, aun cuando el Estado hubiera sido endenecido en juicio? Lo que sucede es que nuestro código procesal data de 1908. El artículo 15 establece que a su vez se basa en el Código Varela de 1905 y ese código se basaba en la Ley de Santa María Paredes de 1888.
El artículo 15 establece las costas por su orden. Existen dos criterios para establecer costas. El objetivo, que es el del vencido, o el subjetivo, que es el de la temeridad. Y nuestro artículo establece el costas por su orden, salvo temeridad. En los 10 años que tengo de experiencia como secretaria en mi juzgado, solamente en un caso se configuró la temeridad. En los otros supuestos no. Y ese precedente fue confirmado por la Corte de Salta, la distribución de las costas por temeridad. Sucede que muchos han cuestionado la constitucionalidad de esta norma, sin embargo la Corte de Justicia de Salta tiene doctrina firme que es constitucional. Sin embargo, considero que en realidad lo que debería reverse no es puntualmente si las costas son por su orden o no, sino en general el Código de Procedimientos, que tiene ya más de un siglo, y en ese punto es importante la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta, porque fue el órgano que fue ayornando esas normas a la actualidad y a las actuales circunstancias de los tratados internacionales y las garantías que desde luego en 1908 no existían. ¿Y considera que la distribución de costas por su orden afectaría la eficacia y la celeridad de los procesos en general? No considero que la distribución de costas tenga que ver con la celeridad del proceso. La celeridad del proceso, nuevamente vuelvo a lo mismo, me parece que hay que hacer una reforma integral del Código de Procedimientos de 1908 y también de la Ley Procesal, que es de 1978, ya tiene casi 50 años, sobre todo a los fines, la Corte ya ha dictado la acordada que estableció el sistema de expediente digital. Entonces se podría incorporar, por ejemplo, una de las herramientas que contribuirían a la celeridad sería la digitalización del procedimiento administrativo y otras reformas en el Código Procesal, más que la distribución de costas. Doctor Romani. Sí, me quiero sacar una duda en base a lo que le contestó a la doctora Majul y después le pregunto, ¿no se le suele imponer costas al Estado? Yo le reitero, era un caso particular de un niño que había sufrido contagio de una enfermedad y puntualmente se condenó en costas al Hospital Público Materno Infantil y a quien tenía a su cargo la prestación del servicio por temeridad, porque fueron conscientes de su sinrazón, o sea, claramente se había configurado un dolo. El único caso que usted vio hasta ahora en los 10 años que tiene, y esas las costas fueron contra el Estado. Sí, y fue confirmado por la Corte. Sí, bueno. Mejor pasemos a otro tema. En base a la especificidad de la materia que ustedes trabajan, ¿usted considera que debería existir un ministerio público o un fiscal especializado en cuestiones de contencioso administrativo? Bueno, yo tuve oportunidad de trabajar antes de ser secretaria en el Foro Contencioso. Trabajé como empleada administrativa en 4 años en la Fiscalía Civil, que tiene a su cargo una competencia múltiple. Las fiscalías civiles tienen a su cargo competencia civil y comercial, de familia, en ese momento violencia de género, que actualmente ya no la tienen, laboral, contencioso administrativo. Eran 2 fiscalías para atender esta amplia gama de materias. Bueno, considero que será el Ministerio Público quien deberá tomar una decisión de si se crean o una fiscalía especializada o más fiscalías múltiples. La pregunta es de opinión nada más, doctora, si desde su perspectiva esto ayudaría a la celeridad de la justicia o usted cree que sería innecesario, a lo mejor por el volumen. Posiblemente el volumen es chico en comparación a un juzgado de familia, posiblemente, por poner un ejemplo. ¿Es de opinión nada más? Sí, claramente contribuiría si se crea una fiscalía especializada en lo contencioso administrativo, calculo que sí, que lógicamente. Igualmente, mire doctor, si tengo que establecer hace un tiempo, por lo menos, yo trabajo en la mesa 2 con los expedientes pares que van a la Fiscalía Civil número 2 y en menos de un mes en general los están devolviendo, con dictamen. Sí, yo creo que sí trabaja bien Fiscalía en este caso. Bueno, gracias. Doctora María Elena. Sí, doctora, reclamo administrativo
administrativo previo. ¿Usted cree que la cláusula transitoria 4 de la Constitución de la provincia ha derogado el reclamo administrativo previo o no? No, no lo derogó. Lo que sucede es que, como dije antes, la jurisprudencia de la Corte es muy importante en el fuero contencioso administrativo, sobre todo si tenemos en cuenta, como dije antes, nuestro código. Y si uno estudia la jurisprudencia de la Corte de Salta y hace una comparación de las dos vías, en la vía recursiva la Corte es estricta en cuanto a la aplicación de plazos, en cuanto a controlar la cédula, que la cédula específicamente establezca los recursos, los plazos, en eso es estricto. Sin embargo, la vía reclamativa se ha ido flexibilizando. Podemos citar, por ejemplo, el fallo Di Pietro, que basta con convocar a la provincia o al ente descentralizado a mediación para tener por configurado el reclamo administrativo previo, o hay casos donde con enviar una carta de documento es suficiente. Se ha ido flexibilizando a la luz del principio a la luz de los principios internacionales que establecen los tratados. ¿Usted qué opina? Yo sí. La verdad que mi experiencia como secretaria me dice que no hay tanto. El problema se gesta no tanto en la vía reclamatoria, porque es flexible, sino en la vía recursiva con las cédulas. Gracias, doctor Medina. Buenas tardes, doctora. Yo te voy a hacer una pregunta de opinión. Quiero saber tu opinión respecto de la aplicación de la doctrina de los propios actos en cuanto a afectación de derechos patrimoniales de los particulares. ¿Qué opinás? Bueno, en nuestro fuero hay un libro muy interesante de Balbín que se llama Impacto del Código Civil y Comercial en el Derecho Administrativo. En ese libro Balbín explica, hace un análisis del principio de la buena fe, de la doctrina de los actos propios y cómo estos principios, que son principios generales del derecho y no son patrimonio exclusivo de ninguna rama, se aplican al ámbito del derecho administrativo. Nosotros tenemos casos en el juzgado donde hemos aplicado la doctrina de los actos propios en materia de actos administrativos, no respecto de la administración, sino de la empresa. Era una empresa que sostenía que la dirección de vialidad no era competente para imponer multas, pero en el ámbito administrativo había desplegado conductas y presentado recursos. Entonces utilizamos la doctrina, que no es patrimonio exclusivo de ninguna rama jurídica, para resolver cuestiones, y sí, se aplica. Gracias, doctora. Fundamentalmente porque es una derivación de la buena fe. Sí. Gracias. Diputado. No. Gracias, doctora. Le voy a hacer una sola pregunta que le pido que sea sintética. Sí. ¿Me puede hacer una breve síntesis de su plan de trabajo? Bueno, hay una auditoría que tiene una fecha de corte a marzo del año 2025 que establece cuál era la actual situación del juzgado contencioso administrativo a esa fecha. Marzo, si no me equivoco, es 31 de marzo de 2025. A ese momento existían causas judiciales que tenían autos de llamados para sentencia firme desde el 2018 o 2019. Tengo entendido que desde la fecha de corte de auditoría a hoy ya se emitieron 23 sentencias, sin embargo entraron 19 autos para sentencia nuevos. Entonces la situación actual a hoy es que hay 47 llamados de autos para sentencia, sin perjuicio de los expedientes que todavía están en la Fiscalía Civil, los expedientes, siempre hay que, lo que uno comúnmente llama hacer casillero, o sea, revisar todos los expedientes, y para eso es importante una auditoría para ver cuáles son los expedientes a los que hay que llamar autos para sentencia, los que ya tienen el llamado autos para sentencia y tienen que ingresar, o sea que están en casillero de vencimiento,
pero la situación, tengo entendido, hoy son 47 expedientes. También tengo entendido que una de las abogadas auxiliares entra ahora en licencia por maternidad, o sea, habría un funcionario menos. Entonces, a la luz de esta situación, yo elaboré el plan de trabajo en 2 etapas. Una etapa de contingencia y emergencia y una etapa posterior donde ya se normalizaría la situación de los expedientes, lógicamente teniendo en cuenta las vicisitudes, pues si uno tiene en cuenta que hay autos para sentencia del 2019, es lógico que se van a interponer prontos despachos y es lo que sucede comúnmente en el juzgado. Para poder resolver esa situación, lo que yo propuse, y vuelvo a insistir teniendo en cuenta que una de las abogadas auxiliares ya entra en licencia por maternidad, por un lado reemplazar a la abogada auxiliar, por otro lado también propuse que vuelva la titular del cargo, que actualmente se está desempeñando como secretaria en un juzgado civil comercial, y además un abogado auxiliar más. Yo entiendo que en un plazo de 6 meses a 8 meses se puede poner al día el juzgado. Doctora, le hago una consulta. Usted mencionó, para responder respecto de la teoría del acto propio, partió de las normas del Código Civil y Comercial para diferenciar que no eran patrimonio del derecho privado. ¿Usted entiende que existan normas en el Código Civil y Comercial que puedan aplicarse de forma directa en el fuero contencioso administrativo? Lo que sucede es que el Código Civil y Comercial establece que no se pueden aplicar en materia de responsabilidad del Estado las normas de forma directa, Sí. lo que no implica que no se puedan aplicar por analogía. Se pueden, y ahí justamente Balbine enseña que la analogía puede ser de primer grado o de segundo grado. En este caso particular sería de segundo grado porque sería entre 2 ramas distintas. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, doctora. Permiso. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido, gracias por participar en este concurso para juez de primera instancia en el contencioso administrativo de primera nominación. Para comenzar, le voy a hacer una pregunta simple para que usted responda brevemente acerca de su motivación, de por qué le interesa rendir para este cargo. Y en segundo lugar, para que nos hable del control judicial de la administración. Adelante. Bueno, esencialmente, la verdad que a mí la vocación de la justicia me gusta, vengo capacitándome, estudiando, formándome de distintos ámbitos, tanto público como privado. Y bueno, creo que es el momento por ahí para dar el salto y aportar lo que sé, sobre todo la voluntad, las ganas y de involucrarme también a nivel judicial. Okay. Y el segundo tema era el control judicial de la administración. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, el control judicial, la administración, ¿sí? como organismo central, tiene el deber de actuar de acuerdo al marco jurídico, marco de legalidad, de juridicidad, y siempre tiene que estar sujeto al control judicial, ¿sí? Aún en lo que son las facultades discrecionales que tiene la administración, aún esas no están exentas del control judicial para que su accionar siempre esté dentro del marco de legalidad, ¿no? Bueno, y el control judicial se hace sobre cualquier tipo de acto, como le digo, que emita la administración. Tanto que lo que venga por facultades regladas, facultades reglamentarias, incluso las discrecionales. Bien, ok. Gracias, doctor. Doctora Valdés. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está? Doctor, si usted, ya siendo juez administrativo, contencioso administrativo, recibe un planteo de una demanda, un reclamo de reparación de daños morales y patrimoniales por una persona que ha sido condenada a una pena privativa de la libertad
y que resultó vencedora en una acción de revisión del Código Procesal Penal por determinarse que me dio error manifiesto. Frente a ese supuesto, ¿usted qué primer análisis realizaría? Bueno, ahí estaríamos hablando de la responsabilidad estatal, ¿sí?, por actividad jurisdiccional, judicial. En estos casos, lo que la jurisprudencia siempre desde la Corte, nosotros tenemos el artículo 5 de la Constitución que avala la responsabilidad del Estado en todo sentido, y después jurisprudencialmente se fue limitando, y es muy estricta lo que es la jurisprudencia en la interpretación de lo que es el error judicial y la reparación que tiene que hacer el Estado por ese error judicial. Previamente se tiene que haber declarado ilegítimo, ¿sí?, haber revocado y declarado ilegítimo ese acto judicial, no tiene que estar firme, tiene que estar revocado, y ahí, como en este caso que usted lo plantea, si ya estaría declarado que hubo un error judicial, sería susceptible de ser indemnizado, habría que darle trámite para reparar los daños que se le causó, los daños y perjuicios que se le causó a la persona que estuvo mal detenida. ¿El Código Procesal Penal establece algo respecto de quién sería el juez competente a los fines de esa reparación? No, pero al haberse declarado en sede penal el error, habilita al juez contencioso a ponderar esa declaración que se hizo en el ámbito penal a los efectos de tratar lo que es la reparación que pide el ciudadano. Perfecto. Y en un supuesto similar de acción reparatoria, también contemplada en el Código Procesal, en el caso de demora, ¿conoce usted cuál sería si existe alguna previsión normativa específicamente en materia penal que dé lugar a una reparación de daños en instancia contenciosa administrativa? No, estimo que no hay ninguna. Incluso uno siempre tiene los parámetros y los remedios para hacer cesar esa mora judicial, e incluso la Corte ha sido muy tajante en que la persona tiene el derecho a ser condenado o absuelto, ¿sí?, tratar su caso en un plazo prudencial, y vencido ese plazo prudencial, y si no se trata, quedaría sobreseído. Gracias, doctor, muy amable. Doctora Majul. ¿Qué tal, doctor? Mi pregunta es sobre las costas en el proceso. ¿Considera que la normativa vigente obliga a imponer siempre las costas por el orden causado, aun cuando el Estado haya sido la parte vencida en el proceso? No, las costas en principio se imponen por el orden, siempre queda salvo la excepción de que se constate el juez de que hubo una temeridad o en la actuación del Estado, ¿sí?, a sabiendas de su propio error, y lo trata de sostener en sede judicial. ¿Y se acuerda si existe algún fallo de la Corte de Justicia de Salta que diga algo al respecto? Fallos puntuales no me acuerdo, pero sí sé que los hay, y que incluso los juzgados de primera instancia contenciosos también a veces imponen las costas al Estado cuando actúan de esta manera con temeridad manifiesta. ¿Se acuerdan que más o menos en qué artículo las costas? Normativa legal, ¿sí? El artículo 15 del Código Contencioso, ¿sí? Y bueno, después hay otros aspectos de trámites contenciosos, por ejemplo un amparo por mora, donde esa previsión no es aplicable. Doctora María Elena. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuándo un acto es ejecutivo y cuándo hay que ejecutoriarlo? Bueno, ejecutivo son todos los actos que la administración debe llevar adelante, o sea, cuenta con la potestad para llevar adelante su acto administrativo y poner en ejecución su acto. Todos los actos que demandan una ejecución por parte del particular y él no los cumple, ¿sí?, el Estado, la administración tiene la potestad para ejecutarlos. Es uno de las presunciones y de los privilegios del acto administrativo, esta presunción de la ejecutividad.
Y la ejecutoriedad es cuando la administración por sí lo lleva adelante, ¿sí? Aún contra la resistencia del administrado. ¿Y ante quién lo lleva adelante? Lo lleva, la administración lo lleva de hecho, o sea, lo lleva con sus elementos, Pero con ante su la potestad justicia. ante la justicia. Perfecto, gracias. Doctor Medina. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, doctor? Una pregunta de opinión, doctor. Quisiera saber tu opinión respecto de la posibilidad de la aplicación de la doctrina a los propios actos en afectación a derechos patrimoniales de particulares. La doctrina de los actos propios es un principio jurídico, ¿sí? Yo creo que es aplicable a toda actividad que el humano realiza, ¿sí? Aún en este aspecto, digamos. Es una derivación de la buena fe. De la buena fe, de la lealtad. Gracias, doctor. Gracias, diputado. Sí, solo, quería preguntar si usted tiene un plan de trabajo y si es así, puede explicarlo. Bueno, lo que sería por ahí plan de trabajo del juzgado es siempre cuando uno ingresa conocer los medios con los que tiene, sobre todo los humanos. No tengo un plan de trabajo elaborado, ¿sí? Pero siempre apoyándose en el personal que está, en los funcionarios, en los empleados, escuchando sus opiniones, porque son los principales personas que te pueden dar las oportunidades de la fortaleza, la debilidad de un juzgado y donde uno puede apoyarse y mejorar su función. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta muy luego. amable. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Gracias por participar en este concurso para juez de primera instancia en los contenciosos administrativos de primera nominación. Le voy a hacer dos primeras preguntas simples. La primera, que nos cuente brevemente su motivación para estar acá hoy concursando, y después que me diga eso vamos a hablar del control de la administración, del control judicial de la administración. Bien. Bueno, motivación, creo que un poco es un anhelo personal que vengo trabajándolo ya hace muchísimo tiempo, desde que me recibí, empecé con la carrera, siempre me vinculé al derecho administrativo y siempre esperé esta oportunidad, más con mayor ansias cuando ingresé ya hace casi 10 años al Ministerio Público. Supe que mi carrera profesional estaba acá y bueno, se dio la oportunidad. Es el fuero que conozco, el fuero que litigué tanto en la provincia como afuera de la provincia, en Buenos Aires. Es el fuero que revisamos actualmente en la Fiscalía ante la Corte. Por lo tanto, encontré, como las cosas de la vida, siempre casuales o causales, que lo podría entender y describir y conocer desde todos los puntos de vista, habiendo estado de afuera, de estado de adentro, como órgano revisor también de las decisiones. Y bueno, esa es mi motivación puramente vocacional, la verdad. Gracias, doctor. Y con relación al control judicial de la administración, ¿qué nos puede decir? Control judicial, bueno, qué tema amplio. El control judicial, lo primero que se me viene a la cabeza, que el control judicial es un desarrollo que viene de la mano con el Estado de Derecho, con el surgimiento del Estado de Derecho, específicamente con el surgimiento de los postulados del Estado de Derecho, máxime con el Estado constitucional de Derecho. ¿Por qué digo los postulados del Estado de Derecho? En primer lugar, por la división de poderes, concebido como ese sistema de frenos y contrapeso, entendido los poderes como sistema, no compartimento de estanco, ¿no? Una visión de división de poderes más contemporáneas que tienen una relación entre sí y por lo tanto justamente el control judicial de la administración pública es parte de
de ese juego de poderes entre los distintos órganos del Estado. Como segundo punto, creo, como segundo postulado del Estado de Derecho, es la supremacía constitucional y legal, que es en definitiva uno de los postulados principales del Estado de Derecho, que no es otra cosa que el sometimiento irrestricto del Estado en todas sus acepciones y en todos sus poderes a la ley. En el siglo XIX era el Estado la ley, ¿sí? En el siglo XX empezamos un cambio, una transformación y ya en el siglo XXI no cabe en duda que es el Estado. El Estado es un sometimiento a la Constitución convencionalizada, digamos. Y como último postulado, que va muy de la mano con el control judicial de la administración, es la responsabilidad del Estado como uno de los postulados. El Estado es responsable, el Estado no es más irresponsable. La evolución de la responsabilidad del Estado, partiendo de un Estado irresponsable a un Estado responsable, fue junto y de la mano con el control judicial. Digamos, si yo tendría que definir al control judicial, yo lo definiría de la siguiente manera. Sería un conjunto de mecanismos y procesos mediante el cual el juez y los tribunales, en caso de que sean colegiados, revisan, examinan y controlan la actuación administrativa en ejercicio de la función administrativa. ¿Sí? Eso, digamos, como para desgranar un poco este concepto, diría, ¿por qué digo conjunto de procesos y de mecanismos o trámites? Primero porque existen distintos procesos que controlan a la administración pública en ejercicio de la función administrativa. El proceso por excelencia es el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, el famoso proceso ordinario que está previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo, bueno, con sus matices e interpretaciones que lo fueron ayornando, ¿no? El recurso judicial directo, los famosos recursos directos, es un mecanismo de control de la administración pública muy específico que no voy a entrar en eso, pero en definitiva, ¿a qué apunta el recurso directo? Es controlar la actuación administrativa de los órganos desconcentrados, descentralizados, que están legalmente previstos el recurso directo. La acción de amparo, históricamente prevista contra todo acto en sentido de lo más genérico que se puede entender la concepción de acto, teniendo en cuenta el artículo 43 reformado de la Constitución, acto es actuación, omisión, cualquier actividad productora de efecto jurídico administrativo, es decir, todas las formas de manifestación de la voluntad administrativa, acto administrativo, hecho administrativo, contrato administrativo y reglamento, está sometido al control judicial. Otros procesos urgentes también están sometidos, hasta inclusive me animo a decir que actualmente un habeas corpus colectivo controla la actividad, la actividad administrativa. Y por último, ya no saliendo un poco de los procesos, creo que hay otros mecanismos. ¿Por qué dije que era un conjunto de procesos y mecanismos? Porque hay mecanismos que controlan a la actividad administrativa, como por ejemplo el control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad, una herramienta que por ahí la Corte no se pone de acuerdo si es una facultad, una prerrogativa, es un poder, es una obligación. En definitiva, no deja de ser una fuerte potestad, que es lo que realmente nuestro sistema jurisdiccional es lo que lo diferencia del resto. Ok, gracias, doctor. Perdón. Doctora Valdés. Doctor, usted dijo que en el amparo se toma el concepto de acto en su versión más amplia. El del 43. Bien. Sin embargo, esa versión así amplia y amplísima, ¿la recoge el artículo 87 o no? No, el artículo 87, en mi criterio, tiene otro desarrollo, primero que es contra toda actuación de una autoridad pública como privada, y la verdad que a nivel provincial, efectivamente, siguiendo con el control judicial de la administración, a través de los amparos es posible, ¿no? Controlar actuaciones, actos administrativos propiamente dichos, actos de la administración, omisiones estatales, conductas, hechos administrativos, es decir, comportamientos materiales de la administración que producen
efectos jurídicos de carácter administrativo y provocan una lesión de carácter constitucional. En definitiva, tiene una concepción bastante amplia, pero no es idéntica a la del acto del artículo 43. Y usted eventualmente como juez contencioso, Sí. ¿con qué criterios va a tratar un amparo, ya que me cita el 43? Mire, yo creo que el ámbito natural, siguiendo con el control judicial de la actividad administrativa, no yendo contra un particular, contra una Siguiendo dentro del tema del control Sí. judicial de la administración, perfecto. pero Sí. acotado al marco del amparo, que fue donde usted se creo situó. que digamos, la formación del juez contencioso es nada mejor que la formación del juez contencioso para delimitar el ámbito natural del amparo, el cauce natural como la vía más idónea. Me explico. El amparo está llamado a proteger los derechos fundamentales, el núcleo fundamental, los derechos indisponibles de los derechos fundamentales cuando se verifiquen o se vislumbren de manera manifiesta y de manera urgente, ¿no? A diferencia del control judicial a través del proceso ordinario, es decir, el proceso de plena jurisdicción, la gran diferencia entre uno, además de los derechos fundamentales de carácter indisponible, y ustedes me preguntan cuál sería, básicamente lo del artículo 75, inciso 23, ahí están taxativamente enumerados cuáles son los derechos, cuáles son los sujetos de vulnerabilidad de carácter indisponible, y el resto de los derechos tienen su tratamiento, los derechos patrimoniales, los derechos constitucionales, la responsabilidad del Estado, tienen sus tratamientos y tiene su protección expedita también paralelamente al amparo, que no es otra cosa que la tutela cautelar efectiva, digamos. Inclusive yo me animo a decir que en el Fuero Contencioso Administrativo Federal es mucho más eficaz y eficiente y expedito una medida cautelar en el Fuero Contencioso Administrativo autónoma, anticipada, contemporánea con la demanda, a una demanda de amparo. Una demanda de amparo muchas veces es mirada con un carácter muy restrictivo a la cautelar. ¿Por qué? Para no confundirla con el fondo. Bueno, era nada más que para que me aclare, gracias. Voy a mi pregunta. Sí. Usted como juez contencioso recibe un planteo de un ciudadano de un pedido de reparación de daños y perjuicios por parte de quien recibió una condena con una pena privativa de la libertad y que resultó vencedor en una acción de revisión en el marco del Código Procesal Penal, dándole lugar a su acción de revisión por error. Sí. ¿Qué sería, a su criterio, el primer análisis que haría frente a dicho planteo? Bien. Entonces ya cuento con la declaración de nulidad de la sentencia que portadora de una cosa juzgada írrita. Debo plantear el reclamo administrativo previo previsto en el 5018. Una vez agotada la instancia, ya sea por el silencio previsto en la 5018 o por una denegatoria expresa, el Código Procesal Penal prevé expresamente la competencia del Fuero Civil y Comercial para los casos de error judicial en materia penal. Bien, y ahí va mi segunda pregunta. Hay un proyecto de Código Procesal Penal que cuenta media sanción de la Cámara de Diputados y la semana que viene se entiende que sería tratamiento por parte del Senado. Si se aprueba el proyecto de Código Procesal Penal, nos quedaríamos sin una asignación de competencia específica para este caso. Y usted recibe el mismo planteo. ¿Qué haría al respecto? Aplico la jurisprudencia de la Corte Local, por extensión de las cuestiones no penales, que es rojo, primero, sencillo. Segundo, también, si tengo que justificar la decisión, entiendo que es la que se ajusta a los lineamientos establecidos por el Código Civil y Comercial, en segundo punto, porque dejó afuera la responsabilidad del Estado en materia de derecho público local. Y
como tercer y último, y no por eso menos importante, quizá lo pondré en primer lugar, el artículo 5 de la Constitución Provincial extiende la responsabilidad del Estado por el error judicial, con lo cual se hace cargo del carácter local de la responsabilidad del Estado, con lo cual me parece que el ámbito natural competencial es el foro contencioso administrativo. Gracias, doctor. Muy amable. Doctora Majul. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Con respecto a las costas en el proceso, ¿considera usted que la normativa vigente obliga a imponer las costas por su orden, aun cuando el Estado hubiese sido el vencido, ya que justamente usted hablaba de... Estado vencido, costas por su orden, artículo 15. Yo tengo una visión particular en ese punto. Cuando me inicié en la formación, mi primera impresión fue subirme a esa ola de que era inconstitucional, porque no podemos seguir con el juicio al acto, el carácter revisor, que esto, que lo otro. Pero actualmente lo que yo considero que se trata de una clara política legislativa, del cual, salvo algún supuesto de inconstitucionalidad, el caso concreto, vuelvo al artículo 75, inciso 23, como pauta de posible análisis de un supuesto de inconstitucionalidad, es decir, situaciones de vulnerabilidad que me despierten esas alertas de extrema vulnerabilidad, que se traten de sujetos que tengan una situación de extrema vulnerabilidad, que esté involucrado un derecho fundamental, el núcleo indisponible de ese derecho fundamental, inclusive, ahí podría pensarlo, a una eventual inconstitucionalidad del artículo 15. Tal como está planteado, me parece una cuestión de política legislativa. ¿Habría que cambiarlo? Bueno, estoy de acuerdo, creo que tenemos que cambiar el Código Procesal. Si quieren, puedo hablar un poquito del Código Procesal que nos rige del 1908, sin desmerecerlo, ojo, sin desmerecerlo, porque yo creo que ningún código que podamos llegar a dictar vamos a encontrar dos cosas del código que tenemos en 1908. El carácter ejecutorio de las sentencias, cuando en Nación era carácter declarativo, y el principio de estabilidad del acto administrativo en el artículo 4. Eso, Varela, el doctor Varela falló en un montón de puntos, hay que pensarlo en el 1900, pero haber declarado la estabilidad del acto administrativo en el artículo 4, y haber ya razonado el sistema contencioso administrativo como un sistema inquisitivo, no dispositivo, me parece que es lo único que tenemos que mantener. Eso, ¿por qué? Porque el artículo 52 establece expresamente, surge, podríamos decir implícitamente, el principio de la verdad jurídica objetiva, que es muy diferente al Código Procesal Civil y Comercial de carácter dispositivo. No hay que olvidarse que el fuero contencioso administrativo es un fuero absolutamente diferente. El fuero es como vino, o sea, casualmente es lo primero que hablamos al principio de la clase, o sea, es someter a la administración a juicio. Es decir, ¿qué va a analizar el juez contencioso administrativo? Va a analizar el interés público, va a analizar la gestión, la labor del administrador del interés público en el caso concreto. ¿Quién es el administrador del interés público? El Poder Ejecutivo. ¿Quién dispone el interés público? ¿Quién marca los lineamientos? El Poder Legislativo. Por lo tanto, hay que entender y ponderar la función del juez contencioso en esos términos. O sea, no es una contienda entre dos partes iguales que le doy costas a uno, le quito costas a otro, le reconozco el lucro cesante a uno, no le reconozco, avanzo sobre los daños estéticos, no avanzo sobre los daños estéticos. Está en juego el interés público, digamos. Y está en juego cómo el poder administrador interpretó el interés público en el caso concreto. Perdón si me avanzo, pero doctor Romani. Es un tema que Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un caso de extrema publicidad que tiene mediático, como se dice. Sí. ¿Y cómo usted manejaría, es de perfil, sí, y cómo usted manejaría la presión de la prensa, la presión política, la presión mediática? Sí. No sé, pongamos un ejemplo, en alguna cuestión muy pública, de mucha trascendencia, de golpe tiene usted unos 200 periodistas en la puerta y una manifestación en la puerta de tribunales. Estallada las redes sociales. Estallada las redes sociales, que hoy la verdad que son los que manejan la opinión en algún punto. Así que, ¿cómo sería su labor? La posverdad.
¿cómo haría usted trabajando tanto internamente como con el resto del Poder Judicial? Porque yo entiendo que todo es un trabajo de equipo, así que... Sí, muy buena pregunta, sobre todo justo relacionándolo con el fuero. Creo que tengo esperanza de que este sistema de la... Voy a engancharlo con esto y le contesto su pregunta. Tengo esperanza que la idea de la gestión judicial, de las oficinas de gestiones judiciales, con matices que tengo, digamos, con matices en el fuero, se lleven adelante. La gestión judicial, las oficinas de gestiones judiciales se lleven adelante, pues solo en ese caso al sentenciante le quedaría sentenciar, juzgar, ¿no? Y primero, las sentencias hablan por sí solas. En ningún momento saldría a contestar, y si tengo que salir a contestar es porque estoy asesorado por prensa del Poder Judicial. Creo que no se me asesoraría eso. Mi función, vuelvo a repetir, la función jurisdiccional propia del juez es dictar sus sentencias, no dar razón de sus cuentas de manera pública. El juez contencioso fundamenta y da razón de sus actos a través de la sentencia. Pero ¿no le parece por ahí que la justicia tiene que estar cercana a la comunidad, y el hecho de permanecer en silencio y decir, bueno, el juez habla solamente por su sentencia? Eso, digamos, mi pensamiento fue, digamos, a nivel general, ponerlo en conocimiento de prensa, seguramente sostenerme con los, digamos, las áreas especializadas en el asunto, y si se me autoriza y si es de buena práctica, a mí me parecería razonable conseguir un interlocutor, de repente generar una audiencia en el marco de, si se trata de un proceso colectivo, con mayor razón, siempre la oralidad. Bueno, en mi plan de trabajo lo puse como uno de mis ejes de los programas, pero sí, digamos, sería encarar la situación, no tampoco escudarme y resguardarme en la letra de la sentencia, que desde ya tendría que ser una sentencia por el carácter de la cuestión, tendría que ser una sentencia en un lenguaje claro absoluto. Así como la Corte Suprema, muchas veces en el mismo día uno ve los acuerdos de la Corte Suprema y ve una sentencia encriptada. Y la segunda, la sentencia de abajo para alumnos de Derecho, la tercera para alumnos del... Bueno, la sentencia, la Corte, esto a través de la diplomatura, de la jurisprudencia que hemos tenido la posibilidad de conversar con muchos secretarios, sobre todo el doctor Abrita, él contaba que el lenguaje que se utiliza en las sentencias depende de las personas que estén involucradas en el pleito, digamos, ¿sí? Y siguiendo, me queda una duda, siguiendo la pregunta del doctor, ¿prensa le asesora? Usted habló primero de asesoramiento de prensa y después dijo si se me autoriza. Bueno, ¿quién puede autorizar a un juez? No es una autorización, es un, digamos, el asesoramiento es no vinculante, de carácter consultivo. Digamos, no necesito una autorización expresa, digamos, simplemente si se me avala desde el punto de vista técnico, de decir, bueno, se puede generar una suerte de rueda de prensa, como muchas veces sucede en el marco del Ministerio Público. Yo no he participado en la Cámara, sí, detrás de cámara y armando la rueda de prensa. Eventualmente yo estoy abierto a lo que suceda, digamos, no pienso escudarme detrás de la letra de la sentencia, sería lo cómodo, y no son los tiempos que corren. Doctora María Elena. Doctor Medina. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué Buenas tal, tardes. doctor? Buenas tardes. Me quedo sonando lo que dijiste recién. Sí. ¿Escuchaste hablar el lenguaje claro o no en las resoluciones judiciales? Sí. ¿Hay leyes en Hay algunas provincias? Sí, hay leyes provinciales, hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año pasado. Y yo, en ese punto, digamos, el lenguaje claro, yo no me refiero al lenguaje coloquial ni un lenguaje de una sentencia paralela, que lo que yo digo en 14 fojas lo digo en 2 para que salga en el diario. Sin desmerecer, Córdoba sigue mucho ese criterio, ellos interpretan el lenguaje llano como una sentencia paralela, para que lo entienda. Creo que no es necesario, ni tampoco es la función del juez. El lenguaje claro es el lenguaje no encriptado, el lenguaje que va directamente
que tiene un análisis quizás que se sale un poco del formato deductivo clásico y tradicional de una sentencia. A la comprensión del justiciable, básicamente, sí, ¿me entendés? Sí, y tiene un estilo más inductivo, un estilo más de la jurisprudencia de la Corte, de la jurisprudencia norteamericana, que va al hueso. Inclusive nosotros tomamos mucho porque nos gusta, ¿no? Siempre eso que viene de afuera, pero el hard look, todas esas cosas que son una mezcla del lenguaje coloquial con el léxico jurídico, a veces por ahí a través de mediante esos mecanismos. Demasiado tecnicistas que separan a la justicia de la sociedad. Sí. Eso era un comentario nomás. Te quiero preguntar una opinión tuya respecto de la posibilidad de la aplicación de la doctrina de los actos propios a afectaciones patrimoniales de particulares. ¿Qué te parece a vos? La doctrina de los actos propios, afectaciones particulares, afectaciones de relaciones patrimoniales. De relaciones patrimoniales. Sí. Estoy tratando de ver el grado de afectación y el tipo de afectación que podría verificar. La doctrina de los actos propios en el fuero es muy fuerte. En el marco del empleo público puede haber una afectación de los derechos patrimoniales, en el cual juega fuertemente, sobre todo con, por ejemplo, los servicios de seguridad, policía de la provincia, el servicio penitenciario, ahí la doctrina de los actos propios. Acá, digamos, siempre me parece importante tener siempre presente el derecho que se está vulnerando, el derecho que se está en juego, digamos. En la medida que hay una grave vulneración a un derecho que tiene un anclaje constitucional, creo que hay que matizarse la doctrina de los actos propios. Ejemplo de eso es la inserción, por más que no le guste a los administrativistas, la inserción de los principios generales del derecho en el fuero contencioso administrativo, en el derecho administrativo. La huida del derecho administrativo y la incorporación del derecho laboral. Bien, es lo que se viene, digamos. Te agradezco. Diputado. Doctor, ¿podría explicar su plan de trabajo? El plan de trabajo yo lo confeccioné como aclaración preliminar, establecí una serie de programas teniendo en cuenta el marco normativo y estructural actual, vigente ya, digamos, y debería empezar a trabajar en ese momento. Y bueno, planteé lo del lenguaje claro como uno de los programas que debo avanzar. La oralidad, se me preguntará cómo haría para incorporar la oralidad. Bueno, en mis años de litigio en Buenos Aires he visto bastante la aplicación del artículo 360. El famoso 360 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al fuero a través del 23, es una audiencia preliminar. Es una audiencia preliminar que es una audiencia de suma importancia, porque es una audiencia donde se va a depurar o se podría llegar a depurar en el fuero contencioso administrativo un montón de incidencias, un montón de cuestiones, inclusive voy a ir más allá, que podrían eventualmente evitarse controversias, planteos, digamos, una demora por ahí hasta quizás innecesaria de la causa. ¿Por qué digo que voy a ir más allá? Yo tengo una idea que la pretensión cautelar administrativa es un punto que hay que desarrollar y que hay que avanzar fuertemente sobre eso. Las medidas cautelares en el fuero contencioso administrativo es una herramienta fundamental tanto para el Estado como para el administrado. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente en el fuero contencioso administrativo federal, cuando uno logra una cautelar autónoma, no quiero decir que asegura el éxito del litigio, pero hay un fuerte mensaje a la administración respecto de la conducta que hasta ese momento la administración está llevando a cabo y fue revisada en el momento de la cautelar. Hoy las cautelares, lo dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Daniel Soria, hoy las cautelares ya no se pueden dictar más que
acreditándose prima facie la verosimilitud del derecho, están teniendo en cuenta los derechos controvertidos, existiría un peligro de la demora y bueno, la contracautela, la garantía del letrado patrocinante, avanzo sobre la cautelar. Hoy ya no, hoy se precisa una motivación diferenciada, una motivación que vaya más allá. No estoy hablando de prejuzgamiento, no estoy hablando de anticipar una solución definitiva, ni mucho menos, pero es importante. ¿Por qué es importante? Justamente por lo que recepta la Ley Nacional de Medidas Cautelares, el artículo 4 de la Ley Nacional de Medidas Cautelares. El informe que la doctrina procesalista civil saltó, fue totalmente en contra del famoso informe. Hay un informe. ¿Por qué está totalmente en contra la doctrina procesalista civil? Dice que se está bilateralizando la medida cautelar. Y no es eso. El proceso, reitero, el proceso, el fuero contencioso administrativo está en juego el interés público. Ese pedido de informe que se pide a la administración y que me parece muy promisorio, me parece muy buena, de buena práctica, que se estableció en el foro contencioso, inclusive antes de la sanción de la Ley Nacional de Medidas Cautelares, ya era una buena práctica del foro contencioso administrativo federal. El pedido de informe no es una bilateralización, no es el informe circunstanciado del artículo 87 y como los informes circunstanciados de todos los amparos de distintas provincias, es un informe para alegar sobre el interés público comprometido, ni más ni menos. Es decir, se le da un plazo absolutamente breve, que si podría ser en la audiencia del 360 sería ideal, y escuchar a la administración previamente el dictado de la medida cautelar. Eso no es una bilateralización por dos motivos. Primero, porque el traslado es un informe solamente para que alegue el interés público comprometido. No necesito una negativa, ni general ni particular. No se aplica la doctrina de los actos propios, no me tiene que formular reserva de nada al momento de contestar la demanda. Simplemente yo necesito entender cómo la administración, el poder administrador, interpretó el interés público que eventualmente el legislador se lo otorgó, cuya administración se lo otorgó el legislador, cómo lo interpretó en ese momento concreto. Me parece... Doctor, le hago una consulta. A los fines de justificar el lenguaje claro, si usted pudiera explicarme sucintamente por qué se refiere al método inductivo como mejor que el deductivo. Siendo, discúlpeme, justamente en el contencioso administrativo, sí, el proceso de subsunción tan... El método deductivo es un método clásico tradicional, sí, que va de lo general hacia lo particular y se dice... Lo general, que sería la norma. Primero se hace una exposición de los hechos y se empieza con el marco normativo, se va bajando del marco normativo general, convencional, y uno va en decreciente, llega hasta la ley nacional, no hay casi nunca aplicable una ley nacional, salvo que sea federal, pero vamos bajando y después hacemos la bajada en el caso. Es un método deductivo clásico. Un método inductivo posiblemente no se aplica a los procesos complejos. Hay una gran diferencia entre los procesos tipo de complejo y los procesos simples. Gracias, doctor. Ahora entiendo. Sí, pero quiero animarme. Desde la perspectiva de la claridad del lenguaje, sí, me quedó como que no entendía. Digamos, el método inductivo es decir, se utiliza mucho y la Corte Suprema lo está utilizando más allá del tipo de proceso. Va directamente. Dice, acá se haya vulnerada un artículo considerando quinto, luego de que se haga la habilitación de la instancia extraordinaria, una vez que se sortea los recaudos formales de la ley 48, se avanza directamente y muchas veces el holding del caso está en el punto siguiente, en el considerando quinto, considerando sexto. Después avanzo, vuelvo en relación, pero no hay un método deductivo claro. Eso es un lenguaje claro. Entendido. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes.
Gracias por participar de este concurso para juez de primera instancia en los contenciosos administrativos de primera nominación. Yo le voy a hacer dos preguntas iniciales, conceptuales ambas. La primera, que nos cuente brevemente su motivación para estar concursando para este cargo, y luego de ello que nos hable del control judicial de la administración. Bien. Bueno, la motivación es que yo desde el 2008 ingresé al Poder Ejecutivo, digamos. Creo que hice un camino, he recorrido un camino en el que he aprendido mucho, fui avanzando, he ejercido tareas en diferentes ámbitos, he asumido responsabilidades en muchos, digamos, llegué a ser directora general de un ministerio de Derechos Humanos y Justicia, tuve a cargo un macro ministerio, digamos, en la parte jurídica, después llegué a la Fiscalía de Estado, lo que me permitió seguir avanzando y creciendo. A mí el derecho administrativo me gusta mucho, me gusta de la facultad. Y para mí, yo creo que pasar a la justicia es un nuevo desafío en el que me va a permitir seguir creciendo en esta materia, porque realmente es algo que me gusta y estudio y me preparo un montón con este tema. Digamos. Bien. Ahora hablemos entonces de control judicial de la administración. ¿Qué me puede decir? Bueno, a ver, el ámbito administrativo se supone que tiene que actuar dentro de un marco de legitimidad, ¿no es cierto? Pero, bueno, siempre tiene que haber el acceso necesario, ¿no?, al control judicial suficiente para los administrados, ¿sí?, para que puedan ejercer algunos derechos que ellos crean que han sido vulnerados por la administración. Ese acceso debe ser irrestricto y eficaz, ¿no? No, está bien, gracias, doctora. Doctora Valdés. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Doctora, eventualmente usted como jueza contencioso administrativa recibe un planteo de un ciudadano haciendo un reclamo de daños y perjuicios en virtud de haber sido condenado a una pena privativa de la libertad por error y haber resultado vencedor en una acción de revisión conforme lo contempla el Código Procesal Penal. Usted como jueza, ¿cuál sería el primer análisis que haría ante un reclamo de esa naturaleza? Bueno, el error judicial, bueno, digamos, el órgano judicial está también, digamos, sujeto a poder ser controlado cuando por error ha ejercido, digamos, una actividad, digamos, que no es satisfactoria, y ha terminado infringiendo derechos de una persona, ¿no? Si ya ha sido, digamos, definido de que ese derecho ha sido vulnerado, bueno, hay que definir la viabilidad de la acción de daños y perjuicios dentro del contencioso. Es una vía, no es recursiva, es reclamativa, por lo tanto, bueno, se puede iniciar la acción. ¿Usted no sabe si el Código Procesal Penal establece algún tipo de competencia específica en ese tipo de reclamos? No. Bien. ¿Usted sabe si el Código Procesal Penal establece algo relativo a la posibilidad de reparación indemnizatoria frente a demoras judiciales? Si el Código Procesal Penal frente a demoras judiciales establece o contempla algún tipo de posibilidad de reparación de daños por la demora. La verdad que no lo he visto, pero lo que pasa es que hablan de los plazos indicativos y son prorrogables, entonces como que siempre está justificada
la actuación, digamos, y la prórroga de los plazos. ¿Usted, en su experiencia de la Fiscalía, ha tenido la oportunidad de realizar algún tipo de reclamo de esta naturaleza? No, hasta este momento no he tenido la oportunidad. Gracias, doctora, muy amable. Doctora Majul. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Respecto a las costas en los procesos, ¿considera que la normativa vigente obliga a imponer costas por el orden causado, aun cuando el Estado ha sido la parte vencida? Bueno, el artículo 15 define de que las costas son por el orden causado, ¿no? La Corte ha dicho de que no es inconstitucional definir, de que se haya determinado por ley esta forma de imponer las costas, porque, bueno, es una decisión que ha tomado el legislador, ¿no es cierto?, de establecer de esta manera la distribución de las costas. Igualmente, yo tengo la idea de que el Estado, digamos, termina el fisco, que somos todos, digamos, terminamos soportando un montón de cosas que, bueno, que en este punto, así como acceden, es gratuito, digamos, poder acceder a la vía administrativa, está bueno que se distribuyan las costas también, ¿no? El artículo 15 de la ley 793 hace alguna consideración, marca alguna excepcionalidad respecto a esta distribución de las costas? Sí, cuando se avisore malicia o temeridad en el actuar, digamos, del profesional, ahí se podrían imponer las costas. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. En su experiencia como litigante, ¿cómo calificaría el desempeño de la fiscalía? O sea, no si son buenas o son malas, si se necesitaría a lo mejor alguna fiscalía especializada o algo por el estilo para ayudar, digamos, al desempeño del fuero, al progreso del fuero, digamos. Sí, bueno, yo hay 2 fiscales nada más que se encargan, son multifueros los fiscales. Me parece que estaría bueno que haya un fiscal específico, además por el hecho de que también el derecho administrativo ha tomado contornos propios, principios propios y está avanzando hacia un modelo muy específico. Esto estaría bueno, una especificidad dentro del fiscal, ¿no? que coadyuve a que se agilicen también las causas contenciosas administrativas. Sí. Bueno, muchas gracias. Doctora, usted que trabaja en Fiscalía de Estado, para usted Fiscalía de Estado, ¿es un abogado del Estado o también debe acusarlo al fisco cuando ocurren violaciones de garantías constitucionales? Bueno, yo ahí tengo una postura tomada. Yo entiendo a la Fiscalía de Estado como un órgano constitucionalmente garantizado. Para mí, la Fiscalía no estaría dentro de la estructura del Poder Ejecutivo porque nosotros defendemos a la provincia de Salta. Por eso ejercemos defensa a la Corte, ejercemos defensa del Ministerio Público, ejercemos la defensa de los otros poderes, de la legislatura, porque ellos no tienen personalidad de representación, ¿no es cierto? Entonces, hubo una discusión muy fuerte en la reforma del 98 con ese aspecto, con respecto a una gran confusión que se dio con lo que dice Varela cuando él hace la nota de elevación del código, que se había superado en el año 86, con la Constitución de 1986 se había superado ese planteo y retrocedimos en el 98 por esta confusión que hacen sobre la figura del fiscal de Estado. El fiscal para mí tiene una autonomía, era una figura conjunta con el Ministerio Público Fiscal, después se van dividiendo funciones. El fiscal queda a cargo de representar al fisco, digamos, de todos los intereses más patrimoniales y el Ministerio Público representa ya a la sociedad, ¿no es cierto?, a la acción, a perseguir el delito. Y yo creo que sí, que el fiscal, la discusión en el año 98 se dio por el tema
de que el fiscal no iniciaba acciones planteadas por decretos, nulidades de decretos contra el Ejecutivo o de leyes, ¿no es cierto? Que esa facultad se la transfieren al Ministerio Público Fiscal. Me parece bien, porque en algún punto el que tiene que representar a la provincia en ese juicio, en ese planteo de inconstitucionalidad, es el fiscal, digamos. Entonces, sí, yo entiendo que el fiscal está para el resguardo de los derechos de la provincia en su integridad, entendida como Estado, digamos, como pueblo de Salta, ¿no? Es un poco más allá, tiene postulación procesal otorgada específicamente por la Constitución, no simplemente, no es el abogado del Ejecutivo. Sí nos pueden, o sea, si nosotros analizamos la 6831 que viene de la Constitución del 86, es un poco más claro, se complica cuando se lo pone junto con el Poder Ejecutivo en el 98, pero yo siento que sigue manteniendo la esencia, la Fiscalía, ¿no? Me parece que es importante porque se pueden resolver muchas situaciones de grises que no se entiende quién debería estar representando. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctor Medina. ¿Cómo te va, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo una preguntita de opinión, de criterio. ¿Qué opinas vos de la posibilidad de la aplicación de la doctrina de los actos propios a afectación de relaciones patrimoniales de particulares? De relaciones patrimoniales. Patrimoniales de particulares. No le estaría entendiendo bien. Básicamente, digamos, la doctrina de los actos propios. Sí. ¿Cómo ves vos la posibilidad de la aplicación de esa doctrina, ¿sí?, a afectaciones de derechos patrimoniales de particulares? Por el Estado. Vos ya sos juez. Sí. Tu mirada ahora tiene que ser de juez. Vos sos juez contencioso y te llega un asunto donde es posible la aplicación de esta teoría. La teoría de los actos propios de la administración cuando afecta a intereses de particulares. Sí. Sí, o sea, nosotros, la confianza legítima que debe tener la administración es un principio fundamental. Digamos, si uno tiene, la administración tiene un modo de actuar, ¿no? Resulta medio inverosímil que cambie sin un debido fundamento. Entonces se aplica la teoría de los actos propios cuando se ha perdido la confianza legítima, ¿no? En esos. ¿Puede haber entonces distintas interpretaciones o aplicaciones de una misma norma dependiendo del particular? A ver, el caso concreto, nosotros tenemos el texto de la ley, es nuestra primera fuente de interpretación, pero tenemos que estar también al espíritu de la norma, ¿no? Y ahora el derecho administrativo, bueno, vivimos en un estado social de derecho, el derecho administrativo está siendo encaminado hacia los principios, hacia valorar lo que es el principio pro homine, pro persona, la dignidad humana. Entonces, a eso va encaminado este nuevo derecho administrativo que se avisora, ¿no? ¿Con qué principio tiene que ver la doctrina de los actos propios? Con el de la buena fe, doctor. Sí, exactamente, la buena fe, exactamente. Gracias, doctor. Diputado. Sí, doctora, ¿nos puede explicar el plan de trabajo? Sí, bueno, yo me pasó que cuando, siempre tenemos que buscar, digamos, información de cómo se está manejando el juzgado, la cantidad de personas, la cantidad de causas, y también más o menos lo que uno ve desde la función, ¿no es cierto?, desde la Fiscalía, cuando ejercemos la defensa de la provincia. Entonces, lo he planteado, me he dado cuenta, digamos, básicamente de que necesitamos reajustar tiempos en las causas. Estaría bueno empezar a activar un poco con el principio de oficialidad los tiempos de los procesos,
un poco más de actividad del juez, digamos, un poco más proactivo. Y bueno, y esto de capacitar a los empleados, se viene una era muy compleja, se viene la IA full, se van a empezar a automatizar un montón de cuestiones, tenemos que ayornarnos a lo que se nos viene encima rápidamente, entonces ver cómo se van a definir los nuevos actos administrativos, si son actos administrativos con sistemas tontos, si son sistemas inteligentes, cómo se va a ir tomando. Se viene una época de grandes cambios, entonces entiendo que necesitamos una capacitación fuerte, ayornarnos al sistema digital, empezar a ver las fortalezas del juzgado, que cada uno también pueda conocer el trabajo del otro para que podamos mantenernos en funcionamiento aun cuando nos falte uno, pero no es mucha la gente que está, digamos. Trabajar en equipo, también tener en cuenta la opinión de las personas que están en el juzgado, porque son las que están hace mucho, digamos. Yo voy a si entraría una extraña, digamos, y me tengo que basar en el equipo. Buscar su opinión, ver en lo que ellos también pueden mejorar. Mi plan de trabajo digamos, está sujeto a adaptaciones, porque bueno, no conozco, sinceramente no he manejado el sistema desde adentro, entonces yo no sé, por ejemplo, el sistema de alerta de los plazos, etcétera. No sé si existe alguna manera, entonces tengo que hacer una exploración también. Y bueno, he propuesto reuniones de equipo, tratar de poder sacar retrasos. Bueno, nosotros tenemos juicios que en la Fiscalía misma lo vemos, hay muchos juicios que llevan muchos años. Entonces, como para empezar a equipararnos, ayornarnos al plan estratégico del Poder Judicial, que la justicia sea efectiva, eficiente, poder llegar a la gente, digamos, en tiempo oportuno, porque ejercer la debida tutela, ¿no?, judicial, en tiempo, forma, tratar de poder hacerlo por lo menos, o sea. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por participar en este concurso para juez de primera instancia en contencioso administrativo de primera nominación. Para comenzar esta entrevista le voy a hacer una pregunta conceptual. Sí. Que nos cuente un poquito su motivación para estar participando de este concurso. Bien. Bueno, circunstancialmente soy secretario del juzgado del cargo que se está concursando, pero anteriormente a ello trabajé en la administración pública durante casi 14 años en la Municipalidad de Ciudad de Salta, en distintas áreas, terminando como jefe de departamento en Procuración General. Posteriormente ingresé al Poder Judicial, directamente al contencioso administrativo, así que la verdad que el derecho público es lo que conozco, o lo que creo conocer, y a lo que me dediqué la mayor parte de mi vida profesional. Okay. Sé de la responsabilidad que implica el cargo de magistrado, estoy muy consciente de ello. ¿Qué nos puede decir, doctor, del control judicial de la administración pública? Del control judicial de la administración pública, bueno, en primera medida la administración pública basa todo su actuar en base al principio de legalidad. El control judicial precisamente lo que tiende es que se respete ese principio de legalidad, que es lo que le da legitimidad a los actos que la administración emite. Esa legitimidad está compuesta precisamente por la legalidad y por la razonabilidad de los actos de la administración. Dentro del contencioso, lo que mayormente se ve, si bien ahora dejó de serlo exclusivamente, es el control de legitimidad o de nulidad de los actos en cuanto estos pueden llegar a afectar derechos de los particulares. Bien. Bueno, se amplió un poquito la competencia. Gracias, doctor. Doctora Valdés. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Buenas está? tardes. Muy bien. Doctor, eventualmente a usted como juez contencioso administrativo le plantean una demanda de un reclamo de daños y perjuicios por parte de una persona que fue condenada a una pena privativa de la libertad por error
y logra a su favor una acción de revisión de la contemplada en el mismo Código Procesal Penal. Frente a ese planteo reclamo indemnizatorio, Sí. ¿cuál sería el primer análisis que usted como juez eventualmente haría? Llegado el caso, el primer análisis que tendré que hacer es, como usted lo dijo, que ese error judicial en el cual se basa la pretensión de esta parte haya sido declarado nulo o anulado en sede penal. Es el requisito sine qua non, sin el cual yo entiendo no puede una persona que demande daños y perjuicios por error judicial plantear una pretensión de este tipo. Normalmente, de hecho, en lo que llevo en el contencioso, un solo caso tuvimos la oportunidad de resolver, en donde se planteó indemnización por error judicial de una persona que había sido violentada en cuanto al principio del no bis in idem, es decir, condenada 2 veces por el mismo hecho, pero cuya causa había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte anuló esa sentencia y a posteriori denunció, interpuso o reclamó los daños y perjuicios en sede contenciosa administrativa y se le hizo lugar porque se acreditaba efectivamente la violación y los daños que en el caso particular había surgido la extensión de la condena por casi 2 años más. ¿El Código Procesal Penal establece algún tipo de asignación de competencia, algún fuero en especial? Para la anulación de la sentencia... No, para la reclamación de los daños y perjuicios como consecuencia del Código Procesal Penal. ¿Usted recuerda si existe algún tipo de asignación de competencia concreta? No tengo conocimiento, la verdad, de que si asigna o no a un fuero determinado la competencia. Sí, ¿y conoce si en el Código Procesal Penal se contempla otros supuestos de posibles derechos indemnizatorios a partir, por ejemplo, de demora en la solución o en el dictado de fallos? Jurisprudencialmente sí tengo conocimiento de que se puede llegar a plantear particularmente la reparación de daños y perjuicios por la demora en la tramitación de las causas o por las excesivas demoras en las prisiones preventivas. Lo cual la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria sostiene que necesariamente se debe contar con una sentencia, es decir, que haga cosa juzgada y mientras tanto esa cosa juzgada no sea volteada o dejada sin efecto, no correspondería que otro juez entendiera en una... Muy amable, doctor, muchas una gracias. demanda por la perjuicio de nada. Doctora Majul. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera saber si usted recuerda dónde está contenido, qué norma legal del Código Procesal, sí. Contencioso administrativo, están determinadas las costas de los procesos, ¿sí? Y si recuerda o tiene conocimiento de cuál es la postura de la Corte de Justicia respecto a este tema. Bien. La norma, particularmente la norma que contempla la cuestión de las costas en el proceso de contencioso administrativo es el artículo 15. Precisamente esa norma difiere del resto del ordenamiento civil y comercial, si se quiere, en cuanto se aparta del principio objetivo de la derrota en cuanto a la condena en costa y plantea que las costas van a ser impuestas solo en caso de que se haya actuado con temeridad o malicia. En ese sentido la Corte define qué se entiende por temeridad y malicia, en el sentido que es el actuar desleal, la palabra, el actuar a sabiendas de que se actúa mal, es decir, temerario, exactamente. Pero normalmente las costas, precisamente en el contencioso administrativo, si no se demuestra ese actuar en ese nivel, son impuestas por su orden. Doctora Marilena. Sí, en el caso que se haya pedido una mediación con el Estado, luego se haya intimado al Estado mediante carta documento, ¿usted considera que igualmente se necesita un reclamo administrativo previo determinado? No, en la Corte en ese sentido,
una de las vías de acceso a la jurisdicción es la vía reclamativo-reclamatoria, ¿sí? Que necesariamente, conforme a la ley 5018, requiere del agotamiento de la instancia administrativa, ¿sí? Ese reclamo previo previsto en la normativa es darle la posibilidad al Estado de rever la situación y eventualmente evitar llegar a un juicio. En ese sentido, la Corte atemperó este principio y acepta que ante determinadas situaciones, ya sea como usted lo dice, en una audiencia de mediación, si bien el Estado no está obligado a comparecer, porque precisamente la ley, creo que el artículo 14 le exime de no comparecer ante estas situaciones, pero habiendo tomado conocimiento de lo que pretende quien va a demandar al Estado, se puede entender cumplido el requisito del reclamo previo, más en el caso que se haya intimado mediante carta de documentos. Muchas gracias. De nada. Doctor ¿Cómo te va, Medina. doctor? Buenas tardes. Una pregunta de opinión, doctor. Sí. ¿Qué opinas vos de la posibilidad de la aplicación de la doctrina de los propios actos Sí. frente a afectaciones de derechos patrimoniales de particulares? Doctrina de los propios actos frente a afectaciones. De derechos patrimoniales de particulares. Ya siendo juez vos. Sí. ¿Ah? ¿Se te podría presentar algo así? Lo veo por el lado del empleo público, Puede ser. en donde el sometimiento a un determinado régimen, de esto lo digo más que nada en las situaciones en donde el Estado, o quien demanda al Estado no ingresa por los canales normales al empleo público, sino que son contratados políticos y que se suceden en el tiempo con la falsa expectativa de que el mero transcurso del tiempo pueda llegar a lograr ingresar o transformar esa temporalidad en algo definitivo. Entonces, ese sometimiento voluntario de esa persona, de ese particular, a sabiendas de que no tiene estabilidad, le impediría a futuro poder reclamar alguna indemnización o alguna cuestión económica. Gracias, particularmente. De nada. Diputado. Doctor, Sí. ¿nos podría explicar un poco el plan de trabajo? ¿Su plan de trabajo? Bien. Bueno, más precisamente en el contencioso administrativo número 1, el plan de trabajo que yo propongo es como primera medida, y atento al estado de atraso que hay en el dictado de sentencias, más que nada, de sentencias definitivas, las interlocutorias con la intervención de la juez interina, doctora Moreno, se logró poner al día, así que se emitieron y se dictaron varias sentencias, pero que bueno, no se llegó a regularizar tal situación. Así que mi plan de trabajo aplicaría y apuntaría a esa regularización. Para ello, se daría la paradoja en caso de resultar electo como candidato para cubrir el cargo, que quedaría vacante la secretaría que yo estoy reemplazando, que yo estoy cubriendo, para lo cual creo que lo puse en mi proyecto de trabajo. La titular de la secretaría está prestando como secretaria en un juzgado civil y comercial o trabajando en un juzgado civil y comercial. Solicitaría que asuma las funciones para las cuales resultó electa y para las cuales resultó titular de dicho cargo. Se encontrarían así cumplidas o cubiertas las dos secretarías del juzgado. Y por lo demás, el atraso en sentencias, estamos en 43, 44 causas con llamados de auto para sentencia, lo cual yo creo que implicaría entre 10 y 12 meses para poder ponerlo al día. Y sin desatender después el normal desenvolvimiento diario del juzgado, ¿no es cierto? Gracias, doctor. De nada. Buenas Gracias, tardes. doctor, muy amable. Buenas Muchas tardes. gracias a ustedes.